Sí, sí, claro. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de septoplastia. Al hablar entonces de obstrucción nasal, es muy importante, aparte de la clínica, de la nasofibre, pues y obviamente de las imágenes en caso de que haya una duda diagnóstica, hablar de la rinometría acústica y de la rinometría de flujo de aire. La rinometría acústica va a ser una herramienta que va a ser fácil de tolerar, es no invasiva y va a medir las dimensiones de las vías respiratorias nasales. Lo que hace es que el envío va a enviar unas ondas de sonido a la cavidad nasal y luego al medir el reflejo de esta onda va a generar un rinograma y esto nos va a hablar de las posibles resistencias nasales que hayan, ya sea en la válvula nasal o en las cabezas de los cornetes inferiores, medios. En cuanto a la rinometría de flujo de aire, va a ser una prueba dinámica y de resistencia al flujo de aire nasal antes y después de realizar una vasoconstricción. Se pueden obtener entonces con esta herramienta unos datos que son objetivos y que son reproducibles para poder evaluar las diversas anomalías anatómicas y documentar los resultados, ya sea para un tratamiento médico o quirúrgico. Va a ser anormal entonces, o nos va a hablar de obstrucción cuando es mayor de 3 centímetros de agua por litro segundo. Debemos siempre tener en cuenta entonces los posibles diagnósticos diferenciales de una obstrucción nasal, que van a ser múltiples causas, entre ellas la rinitis alérgica, las causas, la rinosinusitis, las causas endocrinas como el embarazo, el hipotiroidismo, causas iatrogénicas como una rinitis atrófica, las posibles infecciones, los abscesos septales, la poliposis, las sinequias, pues los pólipos nasales, la hipertrofia de los cornetes inferiores o medios, atresia de Coana, las causas neoplásicas, causas pues de rinitis medicamentosa. Por ejemplo, en estas imágenes, en estas tomografías, donde podemos ver un septo que está derecho, pero hay una concha bulosa bilateral, que es lo que puede estar causando los síntomas obstructivos del paciente. Entonces, siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. En este caso, por ejemplo, si hay una desviación del septo hacia la derecha, pero hay una hipertrofia de los cornetes inferiores y medios marcadas, entonces en este caso corregir simplemente la desviación del septo puede hacer que se empeore la obstrucción en la fosa nasal izquierda si no se corrige también la hipertrofia de los cornetes. La septoplastia entonces se va a realizar comúnmente para tratar las deformidades septales que causan esa obstrucción de las vías respiratorias nasales. Las diversas técnicas utilizadas para el diagnóstico y para el tratamiento van a variar según las indicaciones del procedimiento y las preferencias del cirujano. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes que tienen unas deformidades septales muy marcadas pueden tener pocos síntomas o incluso ningún síntoma, mientras que otros pacientes con unas desviaciones menores pueden tener mucha sintomatología, por lo que el tratamiento siempre debe ser individualizado para cada paciente. Dentro de las indicaciones principales para la septoplastia, tenemos la desviación del septo nasal con obstrucción parcial o completa uni o bilateral del flujo aéreo, una epistaxis persistente o recurrente, una sinusitis secundaria al desvío septal, cefalea rinogénica, un SAOS ocasionado por la desviación septal o como abordaje pues, para realizar la cirugía endoscópica de senos paranasales. Se comenzó a hablar entonces de septoplastia desde 1800 con Adams, que mencionaba realizar unos métodos cerrados de reubicación septal, es decir, se basaban pues como en una fuerza contundente para alterar las obstrucciones cartilaginosas. A finales de 1850, Guerra propuso eliminar el segmento cartilaginoso desviado junto a la mucosa suprayacente. Esto lo que generaba era una gran perforación y obviamente las complicaciones diversas que ya conocemos. En 1900, Killian y Freer hablaron de la resección submucosa, pero ellos no abordaban las desviaciones septales ni caudales del tabique para evitar precisamente las deformidades en silla de montar o una columnela retraída. Hacia 1948, Kotle y Loring mencionaron las desventajas de la división de los colgajos mucosos, como era la interrupción de la actividad ciliar normal y el suministro normal de sangre al colgajo que alimentaba ese hueso o el cartílago reemplazado.
Kotle comenzó a hablar entonces de la importancia de reemplazar las piezas del tabique que se recortaban o que se resecaban. Él habló entonces de recortarlas, de adelgazarlas, de enderezarlas y de volverlas a ubicar entre los colgajos mucosos para poder proporcionar un soporte adecuado y evitar la formación de cicatrices pues, o de contracturas posoperatorias. Hoy en día las técnicas de septoplastia están orientadas a una resección septal, pero con énfasis en la preservación, en la realineación o en una combinación de ambas técnicas. La palabra septoplastia viene del griego que significa remodelar o moldear el tabique. Entonces, actualmente la preservación de la mucosa va a ser uno de los objetivos principales. La septoplastia endoscópica comenzó a mencionarse a partir de 1991 por estas personas, por Lanza y por Stamberger. En 1994 se realizó entonces un estudio de 80 pacientes que eran divididos al azar para realizar una septoplastia convencional versus una septoplastia endoscópica y no se encontró diferencias fundamentales que ahorita vamos a tocar más este tema. Ellos proponen realizar entonces una septoplastia endoscópica principalmente cuando las desviaciones septales son limitadas o cuando hay espolones septales que son aislados y particularmente si se va a realizar al mismo tiempo una cirugía endoscópica de senos paranasales. La cirugía endoscópica entonces no se realiza cuando hay desviaciones en el extremo caudal, cuando hay irregularidades de la cresta maxilar o cuando hay desviaciones dorsales que son muy altas. La septoplastia va a ser uno de los procedimientos más comunes realizados en la otorrinolaringología y se basa en una visualización directa con el uso de frontoluz y con un espéculo. En cuanto a la analgesia y la anestesia, vamos a utilizar entonces una vasoconstricción tópica y local. Esto para generar obviamente una analgesia, pero principalmente una vasoconstricción, ya que un campo quirúrgico seco va a permitir una disección cuidadosa de los planos. Y además va a facilitar por las propiedades hidrodisectoras que se pueda ver bien el plano de disección correcto. Se va a utilizar entonces a nivel tópico la oximetazolina o la cocaína al 4% e inyectado con una aguja calibre 27 o 30, silocaína al 1% con epinefrina 1 en 100.000, una dosis máxima de 4 a 7 miligramos por kilogramo. Se va a realizar entonces pues a inyectar en el extremo caudal del tabique, se va a seguir entonces en las áreas posteriores de forma bilateral, en el piso nasal, en la cresta maxilar, hasta que la mucosa tome una apariencia blanquecina. Y por parte de anestesiología es siempre muy importante controlar el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial para evitar sangrado pues, en el campo quirúrgico. Tenemos diferentes incisiones, como pueden ser la incisión de Killian, que es la que se va a realizar 1 a 2 centímetros posterior al margen caudal, se realiza en el epitelio respiratorio, y esta va a ser especialmente útil si las desviaciones se encuentran en el tercio medio o en el tercio posterior. Pero la incisión más utilizada va a ser la incisión de hemitransficción o de transficción, que es la que se realiza en el borde caudal a nivel del epitelio escamoso del vestíbulo y es la que nos va a proporcionar menos desgarros de la mucosa. O cuando se realizan los abordajes abiertos, que se va a realizar una incisión transcolumenar de la piel, se separan las cruras mediales y luego se identifica el tabique caudal y pues el tabique cartilaginoso para poderlo abordar. Este va a tener más incidencia de debilidad de la punta nasal. Acá tenemos unas ilustraciones de las incisiones. Acá está la incisión de hemitransficción al nivel del borde caudal y la incisión de Killian, que es más posterior, que pues según lo que leí casi no se utiliza en este momento. Y acá estaría entonces el plano de disección. Se debe entonces primero insertar el espéculo nasal, se debe abrir ligeramente para retraer el borde caudal septal. Se realiza entonces la incisión de hemitransficción o la incisión pues elegida con una cuchilla número 15 y se va a realizar desde el ángulo septal anterior hasta el ángulo septal posterior. Se va a identificar el plano subpericondrial, que es el que nos va a proporcionar menos sangrado y menos probabilidades de perforación de la mucosa. Generalmente las incisiones van a comenzar por el lado cóncavo de la deformidad del tabique. Estas herramientas, entonces hay diversas herramientas para comenzar a realizar la disección de los planos. Por ejemplo, el elevador de Kotle
tiene entonces un lado que es, digamos, como en forma de pala y que es más afilado, y mencionan que se puede realizar para comenzar la disección del plano submucopericondrial, y que posteriormente se puede utilizar el lado que es más plano, que es, pues digamos, como una forma más atraumática para poder realizar o levantar los colgados, ya que nos va a proporcionar más visibilidad y reducir el riesgo de desgarro de la mucosa. También podría utilizarse entonces el elevador de FRIR, pero sugieren pues como más precaución con este instrumento debido a que tiene mayor posibilidad de perforación a través de la membrana. Para abordar entonces el tabique desviado, ya sea cartilaginoso y óseo, se pueden emplear espéculos más largos para poder tener una visualización mejor posterior, como el espéculo de Killian. Mencionan que a menudo es necesario levantar el mucoperiósteo del piso para poder abordar las desviaciones, ya sea de las crestas maxilares o del tabique que se ha desplazado de esta cresta maxilar. Se van a hacerle entonces la creación de 2 túneles al elevarse entonces estos colgajos por encima de la cresta y luego para elevarse por debajo de la cresta, y es muy importante unir estos 2 túneles para evitar los desgarros de la mucosa cuando se esté haciendo la elevación. El espéculo nasal entonces se puede utilizar para sostener suavemente estos colgajos, pues ubicarse entre los colgajos y entre el cartílago, ya sea para desplazarlo medial o lateralmente. Acá en esta imagen podemos ver pues este es el espéculo nasal, esta flecha negra está indicando el piso nasal, la cresta verde está indicando, la flecha verde está indicando la cresta maxilar, y la flecha azul está indicando el colgajo de mucopericondrio que ya se ha elevado. Se va a continuar entonces la disección más allá de la unión osteocartilaginosa, como se puede observar acá en esta segunda imagen, para poder tener un acceso a cualquier desviación o a cualquier espolón óseo posterior. Para esto puede utilizarse entonces asimismo el elevador de Kotle para separar los segmentos óseo y cartilaginoso. Se debe siempre estar muy atento de los posibles desgarros de la mucosa, que se debe reparar con una sutura simple 5-0, y si se observan desgarros bilaterales de la mucosa, se debe utilizar el mismo cartílago que se ha resecado para interponer entre los 2 colgajos para evitar una perforación permanente. Se va a proceder entonces a realizar una incisión en el cartílago que ya se ha pues como separado de su colgajo, y para eso se puede utilizar ya sea el elevador de Kotle o una cuchilla número 15, pero siempre teniendo pues la precaución de que este puede provocar más lesiones en la membrana contralateral. Se va a iniciar entonces a nivel de la unión osteocartilaginosa y se va a llevar esta incisión hacia adelante y hacia abajo, como podemos ver acá. Es muy importante el concepto de punta Lele, que se debe conservar siempre mínimo 1 a 1.5 centímetros de un borde que no se debe, digamos, como manipular, o que no se debe resecar el cartílago en el borde dorsal y en el borde caudal pues para no interrumpir los soportes nasales. Como les mencioné al inicio, la tendencia entonces en este momento es hacer una septoplastia más conservadora y quitar únicamente la parte obstructiva, y si es posible volver a poner pues el cartílago que se ha resecado entre los colgajos de la mucosa. Se puede también colocar un injerto óseo de la placa perpendicular del etmoides si es necesario reforzar el puntal L para poder mantener el tabique recto. Ellos mencionan que prefieren las pinzas de boca ancha de Watson Williams que las pinzas de Jensen Middleton, ya que al quitar o al resecar el cartílago, estas pinzas pueden triturarlo o pueden lesionar el cartílago, que posteriormente puede utilizarse ya sea para una rinoplastia o para brindar soporte nasal. Posteriormente entonces se pueden utilizar las tijeras septales de Becker para hacer cortes en el tabique óseo por encima y por debajo del segmento septal o del espolón que esté desviado. Es muy importante entonces que para prevenir la lesión de la placa cribiforme nunca se debe manipular el tabique óseo sin primero realizar una incisión o un corte septal superior, y que al retirar la pieza ósea desviada debe hacerse en una forma rotacional para evitar las fístulas de líquido cefalorraquídeo.
pueden entonces utilizar, en caso de que haya desviaciones a nivel de la cresta maxilar, un osteótomo curvo de 4 milímetros. Al extirpar entonces el segmento de la cresta del piso inferior y ya que el cartílago pues se ha separado de la parte posterior del hueso, se va a crear entonces una puerta abatible que va a tener una base superior. Ese segmento entonces que ya es móvil se va a reubicar adecuadamente en la cresta maxilar y se va a asegurar a nivel anterior en la cresta y en la espina nasal anterior con una, pues en el periósteo, con una sutura absorbible en forma de 8. Acá vemos entonces la cresta maxilar, pues acá tenemos la cresta maxilar, acá tendríamos el septo nasal y esta es, digamos, como la imagen que acá podemos ver mejor de una puerta abatible. Está acá el septo desviado. Si es necesario realizar una resección conservadora del piso porque está muy desviado, se va a realizar y luego se ubica central en la axila, en la cresta maxilar. Esta imagen lo que nos va a mostrar va a ser el cartílago después de hacer la resección conservadora y se puede observar la sutura pues, de Vicril que lo está uniendo a la cresta maxilar y a la espina nasal. A la espina nasal anterior. Se puede utilizar entonces para volverse a aproximar los segmentos septales la sutura de Wright. Si se utiliza una sutura simple o una sutura en 8, estos segmentos pueden quedar móviles y puede conducir entonces a la superposición y favorecer una obstrucción postquirúrgica del paciente. Mientras que si se realiza una sutura de Wright, se van a estabilizar estos segmentos septales que están fracturados, ya que se pasa una sutura en cada, digamos, en cada segmento septal junto con la mucosa, con el colgajo contralateral. En caso de que no haya mejoría de la desviación septal con estas pues, estas técnicas utilizadas, se pueden utilizar también estas otras posibilidades. Cuando el cartílago es muy grueso, se puede afeitar tangencialmente con una cuchilla número 15 y esto va a producir una mejoría de la obstrucción nasal sin cambios estructurales significativos. Se puede también rayar o marcar el segmento desviado o extirpar una parte del cartílago en cuña. O se puede también colocar injertos de cartílago recto, como podemos ver acá con el Spread a lo largo de la desviación dorsal, que se va a utilizar entre el tabique y el mucopericondrio. Encontré en unas bibliografías que era en el lado convexo y en otras que en el lado cóncavo. Y esto se utiliza para combatir la inclinación del tabique anterior alto. Entonces el cartílago extirpado, como ya mencioné, que no se va a utilizar para otro propósito, se le puede eliminar la curvatura intrínseca o se puede triturar y se vuelve a colocar en el bolsillo de la membrana, como vemos en esta imagen, cartílago triturado y vuelto a colocar entre los dos colgajos de mucosas. Y posteriormente se va a utilizar una sutura de colchón entre ambas mucosas, como en esta imagen. La incisión de mitoncisión se va entonces a cerrar con una sutura simple 5-0. Es muy importante entonces, cuando se realizan las suturas en la parte del vestíbulo nasal, tener mucho cuidado de no realizar incisiones o de no realizar cortes a nivel de la piel acá del vestíbulo nasal, ya que estos cortes van a producir una deformidad alar que va a ser muy difícil de corregir y de sanar debido a la colonización bacteriana crónica. Voy a mencionar simplemente de las desviaciones del tabique caudal y la septoplastia, ya que pues, ya tuvimos una charla que dio Alejandro, que es de las desviaciones del tabique caudal, entonces simplemente voy a mencionarlo, que rara vez es necesario recortar o extirpar agresivamente este segmento. Se va entonces a realizar la elevación mucopericondrial bilateral, el tabique a lo largo del piso y la cresta se van a enderezar, se va a crear entonces la puerta batiente como ya mencioné anteriormente, se va a evaluar la longitud del tabique y si es necesario se realiza un corte conservador y si no, el borde caudal se puede reposicionar en la línea media de la columnela y se puede colocar dentro de un bolsillo entre ambas cruras mediales con un catgut crómico 4-0. Como en esta imagen, tenemos esta imagen preoperatoria de un paciente con una desviación caudal que está creando una
columnela ensanchada, y eso es lo que se realiza, se ubica el borde caudal entre ambas cruras mediales, y este es el resultado postquirúrgico. Tener entonces en cuenta que del 20 al 30% de los pacientes que se someten a una septoplastia, los síntomas no se corrigen adecuadamente, y esto puede ser por los tabiques a tensión, como en esta primera imagen, donde el dorso cartilaginoso está sobresaliendo, y esto está también dándole como una apariencia atada al labio superior, como en esta imagen, y esto lo que va a hacer es que estrecha el tercio medio nasal, produciendo la obstrucción. O como en este caso, que es una paciente que se había sometido a una rinoplastia y tiene entonces una deformidad en B invertida, que es secundaria al descenso de los cartílagos laterales superiores y que se produce después de estos procedimientos quirúrgicos. Tener siempre entonces en cuenta que la válvula interna y la válvula externa juegan un papel muy importante en la regulación del flujo de aire. El colapso externo, entonces, de la válvula externa puede ocurrir ya sea por una cirugía nasal previa, donde los cartílagos laterales inferiores se sobreregularon y perdieron la función de apoyo, o por el envejecimiento natural, que va a propiciar el desplazamiento entre el cartílago lateral superior y el inferior, o porque los tejidos pierden la rigidez inherente. Acá es muy importante entonces el spread, que puede reforzar el área de la válvula. Recordemos entonces que la válvula interna va a ser esa área en forma triangular que se forma entre el borde caudal de los cartílagos laterales superiores, entre el tabique, entre la cabeza del cornete inferior y entre el piso nasal. Para mencionar la septoplastia endoscópica, recordemos entonces que fue descrita en 1991, va a ser una cirugía útil en cirugías nasales de revisión que son difíciles, cuando persiste la obstrucción septal o cuando hay una deformidad septal aislada, o cuando esta deformidad es posterior con los colgajos de mucosa muy adherentes, como en esta vista endoscópica, donde se puede observar el meato medio que está estrechado por una desviación septal, y esta es la imagen postquirúrgica, donde ya se ha corregido la desviación septal y se puede ver un meato medio mucho más ensanchado. La técnica va a ser básicamente la misma vasoconstricción. Se va a examinar la cavidad nasal con un endoscopio de 0 grados. Se puede realizar una incisión de Killian, ya que las desviaciones van a estar después del tercio medio. Se va a elevar entonces el plano submucopericóndrico con el elevador de Kotle, y se puede continuar la disección con el elevador succión de Freer, que sería este de acá. Este es el elevador de Kotle. Son los forceps de Takahashi, y estas van a ser las tijeras de Jensen Middleton. Y esta va a ser la elevación del plano submucopericóndrico con el elevador succión de Freer. Posteriormente entonces se va a realizar la disección de la mucosa contralateral. El septo entonces se puede cortar con las tijeras de Jensen Middleton. Se van a remover las porciones desviadas con los forceps de Takahashi en forma pues o en giro rotacional. Y si no hubo perforación, ellos mencionan la posibilidad de realizar una incisión de drenaje en la parte posterior y en la parte inferior del septo nasal. Esto es para mencionarles la septoplastia limitada o dirigida, que es cuando hay desviaciones o cuando hay espolones septales aislados. Se puede entonces ubicar esa desviación como en esta vista, que es antes de la cirugía. Se realiza una incisión que es justo antes del área de desviación, se elevan los colgajos únicamente de esta área y se corrige. Esta es una vista intraoperatoria del espolón, y esta es una vista postquirúrgica. Se realizó entonces, este es un estudio que se realizó en Francia, pues fue publicado en el 2016, pero el estudio se llevó a cabo entre el 2011 y el 2012 y fue publicado en la Revista Europea de Otorrinolaringología, y lo que buscaba era evaluar la curva de aprendizaje necesaria para poder realizar una septoplastia endoscópica en los cirujanos que ya tenían experiencia de cirugías endoscópicas de los senos paranasales. Y la conclusión fue que después de 60 procedimientos de septoplastia endoscópica,
un cirujano experimentado domina la técnica quirúrgica con tiempos quirúrgicos satisfactorios y con una tasa decreciente de complicaciones intra y posoperatorias. Los resultados que ellos encontraron fue un tiempo operatorio promedio en los primeros 20 pacientes de 52 minutos. Después de 40 procedimientos, el tiempo disminuyó a 32 minutos y después de los 60 procedimientos, el tiempo se estabilizó a 21 minutos en la cirugía endoscópica. Que la tasa de conversión a cirugía convencional fue por problemas técnicos y ocurrió en el 2%, que el número de procedimientos libres de lesión accidental de la mucosa aumentó y se estabilizó después de los 40 procedimientos. Hubo una tasa de 4% de perforación posoperatoria residual y esto ocurrió en los primeros 60 pacientes, en total eran 100 pacientes en este estudio, y que la puntuación NOSE mejoró posoperatoriamente a lo largo de cada grupo de pacientes. Esta revisión sistemática, que también fue publicada en la Revista Europea de Otorrino en el 2016, lo que buscaba era comparar la septoplastia convencional y la septoplastia endoscópica en términos de tiempo de operación, en eficacia funcional y en cuanto a la morbilidad perioperatoria. Revisó 29 artículos publicados entre 1991 y el 2012 y lo que se encontró fue que el tiempo de operación fue más corto con la cirugía endoscópica. Ellos dan un promedio de 24 minutos versus la septoplastia convencional que la midieron en 52 minutos, que tenía menos daño de la mucosa, que hubo menos sinequias y deformidades residuales y que el dolor posoperatorio fue más leve. La cirugía entonces endoscópica cortó el tiempo quirúrgico y redujo las complicaciones perioperatorias, pero el resultado funcional fue el mismo que con la septoplastia convencional. Este artículo entonces es muy interesante, menciona unas perlas en septoplastia. La primera entonces va a ser no olvidar nunca la válvula nasal. El 51% de los pacientes que son sometidos a una septoplastia de revisión requieren tratamiento de la válvula nasal para poder corregir la obstrucción residual que tenían. Y solo el 4% de los pacientes que se sometieron a tratamiento de la válvula durante una septoplastia primaria requirieron una cirugía de revisión por obstrucción nasal. Entonces, esa es la importancia de la válvula nasal. Recordar entonces que la disfunción de la válvula interna puede ser por el colapso del cartílago lateral o por una desviación del tabique o por ambas. Que estos colapsos o que estas desviaciones pueden ser estáticas o dinámicas. Que para corregir entonces las desviaciones o las obstrucciones estáticas se pueden utilizar spreader, como se puede ver acá, o se puede utilizar una sutura abocinada, que es esta que vemos acá. Y para corregir la obstrucción dinámica, que generalmente va a ser por la disfunción del área de intervalo, y esta área de intervalo ellos mencionan que es la que se ubica entre la parte más caudal de los cartílagos laterales y entre la abertura piriforme, incluyendo los cartílagos sesamoideos. Y acá se pueden utilizar entonces injertos de cartílago septal o auricular. Para abordar entonces esta área se van a preferir, pues o para hacer estas correcciones, se prefiere un abordaje externo. No se debe entonces olvidar tampoco nunca la desviación dorsal, que a menudo pasan desapercibidas y que pueden asimismo dar lugar a desviaciones o a cambios en la apariencia externa de la nariz. Para estos abordajes también se van a preferir las rinoplasias externas, donde se va a realizar una desarticulación de las uniones de ese mucopericondrio a los cartílagos laterales superiores que los unen a la porción dorsal del tabique. Esta es pues como para mencionar el abordaje abierto, que va a tener unas indicaciones básicas, especialmente cuando hay un tabique anterior que está muy desviado, principalmente hasta los 2 centímetros caudales pues, del borde del tabique septal. Cuando hay un tabique dorsal que está desviado, cuando la punta nasal está mal proyectada o cuando hay un tabique tan desviado que puede requerir una escisión casi total del cartílago y una reconstrucción, lo que se conoce pues como extracorpóreo. Lo que se va a realizar entonces acá va a ser primero una incisión columenar que puede ser en V invertida, como tenemos acá. Posteriormente se va a realizar una incisión marginal
para poder disecar las cruras mediales y laterales. Como tenemos acá, se va a realizar entonces la disección o la elevación con unas tijeras que pueden ser unas tijeras de Converse. Acá están separando entonces la crura medial y acá se logra entonces el abordaje externo del tabique septal desviado. Para poder entonces hacer una corrección del dorso, se debe liberar, como ya mencioné, todo el tabique dorsal de los cartílagos laterales superiores y se pueden realizar unas pequeñas incisiones a nivel del puntal en L, respetando siempre 5 milímetros, y estos a su vez, en caso de que el cartílago esté muy desviado, se puede reforzar con unos injertos o con unos sprayers bilaterales que van a actuar como una férula. Este es un algoritmo que traía el artículo, muy interesante, que se puede ver entonces si hay una desviación dorsal septal. Lo primero que se va a mirar es si también hay una obstrucción de la válvula nasal. En caso de que la haya también, aparte de la desviación dorsal, se debe mirar entonces esa desviación o ese colapso del cartílago lateral superior es contralateral a la desviación. Entonces, si es contralateral, se va a utilizar un sprayer unilateral en el lado contralateral de la desviación. Si ese colapso del cartílago lateral superior es ipsilateral a la desviación dorsal, se van a utilizar entonces spreaders bilaterales y se pueden reforzar con las suturas abocinadas que les mencioné anteriormente. Si solamente hay una desviación septal y no hay colapso del cartílago lateral superior, es decir, no hay compromiso pues a ese nivel de la válvula, pues, de la válvula interna, se deben entonces liberar las uniones de ese cartílago dorsal a los cartílagos laterales superiores y si con esto se logra entonces pues el cartílago, que el cartílago esté recto, se van a volver entonces a unir, a realizar las uniones al dorso. Si continúa entonces una deformidad leve, se pueden realizar entonces unas incisiones que pueden ser en puntos pues, o verticales de la parte cóncava de la desviación y se mira entonces si ya quedó, si se enderezó, si continúa la deformidad o si la deformidad es muy severa, se pueden entonces realizar las incisiones y se pueden poner los spreaders en la parte cóncava de la desviación. Las deformidades entonces del septo que son muy complejas pueden requerir la reimplantación del septo. Esto se puede dar por traumas nasales repetidos, por malformaciones del labio leporino o por el paladar hendido, y eso va a causar deformidades en áreas críticas de soporte del tabique nasal. Lo que se busca entonces con esta técnica es resecar la mayoría del septo cartilaginoso, dejando siempre el puntal en L, y volver a suturar el septo reimplantado que ya sea, digamos, como enderezado y se reimplanta en la espina nasal y en los cartílagos laterales. La perla número 4 es que no se necesita taponamiento nasal. Si se realiza una coaptación de los colgajos mediante una sutura septal de colchón, no se van a necesitar ni taponamientos ni férulas, ya que los pacientes que se someten a estos técnicas tuvieron unos resultados similares, pero tuvieron menos molestias que los pacientes que se les realizó un taponamiento nasal. En cuanto a la septoplastia de revisión, esta es una imagen de una paciente 6 meses después de habérsele realizado una septoplastia inicial, donde tiene una desviación del tabique pues, y del dorso nasal. En el 2002 se realizó un estudio donde se encontró que el 42% de los pacientes que se sometían a una septoplastia tenían un resultado bueno o excelente, el 35% un resultado moderadamente exitoso y el 23% un resultado pobre a mediocre. Recordar entonces siempre los diagnósticos diferenciales. El paciente también puede tener una enfermedad inflamatoria subyacente, ya sea una alergia o una infección crónica. Como en este caso, por ejemplo, es un paciente que se sometió a una septoplastia y se le realizó esta imagen postquirúrgica donde se observa una perforación septal, donde tiene también una desviación del tabique septual residual y también hipertrofia de los cornetes nasales. Mencionan que el paciente tenía rinitis alérgica que no había sido tratada. O como en este caso, donde hay una desviación caudal que se corrigió liberando la mucosa septal y con la técnica de la puerta batiente, y estos son 6 meses después de la cirugía.
Otras técnicas entonces que hay para utilizar en las septoplasias de revisión van a ser las incisiones en el lado cóncavo, abiertas, utilizando los spreaders, la septoplasia extracorpórea o la septoplasia dirigida, como ya se las mencioné. En este paciente, 6 meses antes, este paciente se había sometido entonces también a una septoplastia y 6 meses después está nuevamente con una desviación septal, dorsal y con una desviación caudal. Estos son entonces los resultados postquirúrgicos donde se le realizó una septoplastia extracorpórea con unos injertos spread. Esta es una vista intraquirúrgica de la gran deformidad del tabique. En cuanto a los cuidados postoperatorios, ellos mencionan que se podría utilizar un taponamiento nasal ligero para evitar la acumulación de coágulos grandes, especial pues cuando se realiza conjuntamente cirugía de cornetes u osteotomías. La irrigación salina, que se va a realizar 3 veces al día, se deben entonces utilizar ungüentos antibióticos en los vestíbulos nasales, realizar curaciones periódicas después de los 7 días con aspiraciones por 3 semanas, que se debe sonar suavemente la nariz después de la 3ª semana y no realizar ejercicio extenuante durante 5 semanas. En cuanto a las férulas nasales internas, ellos mencionan entonces que únicamente utilizarlas cuando hay una perforación septal o cuando la membrana septal está muy escoriada o perforada. Si son unas férulas que son muy grandes, que pueden utilizarse las de Stylastic, pueden aumentar la rinorrea, pueden ser incómodas y si las suturas están muy apretadas pueden conducir a una perforación de la membrana. En el 2019 se realizó un estudio que incluyó 60 pacientes donde se distribuyeron para utilizar Merocel con sutura versus solo la sutura de colchón y no encontraron beneficios adicionales de los taponamientos que pueden utilizarse con diferentes materiales. Y se realizó también un ensayo clínico de 114 pacientes donde se les puso una férula con taponamiento con malla con tetraciclina versus únicamente la sutura de colchón y los dos grupos se compararon para el sangrado posoperatorio, hematoma, perforación y sinequias, encontrando iguales resultados. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas pues, o de la septoplasia, tenemos la persistencia de la obstrucción nasal, el hematoma septal, la perforación septal, cambios en la forma nasal, ya sea una nariz sencilla de montar, la tosis de la punta, retracción de la columnela, infecciones, una rinorrea persistente, que es normal tener una rinorrea después de la septoplasia, pero si ya dura más de 2 meses se considera que es una complicación, las sinequias, el adormecimiento dental y las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Y listo. Gracias, Valeria.